Bueno, buenos días. Ahora sí. Es una bendición poder escuchar su palabra siempre. Y recordemos que Pedro quiere ayudarnos, tanto a ese primer grupo de hermanos que son sus primeros lectores como nosotros, quiere ayudarnos a prevenir algo, prevenir los falsos maestros. Siempre dicen que más vale prevenir que curar, y bueno, eso es muy sabio. Si bien no es estrictamente bíblico, la idea sí es bíblica. Prevenir siempre es mejor que curar. Y él escribe esta carta con ese propósito, de ayudar a la iglesia a prevenir a los falsos maestros. Y vamos a seguir sobre esto. Vamos a 2 Pedro 2. Ya fuimos viendo en este pasaje cómo se van mostrando los falsos maestros. Obran en las iglesias, son sutiles, enseñan herejías, pueden estar acompañados de señales milagrosas incluso, son populares generalmente. Hay una tendencia a negar el señorío de Cristo, son avaros, explotan a otros, se aprovechan de otros y les sacan rédito, sacan ventaja. Faltan el respeto a los demonios también, se hacen pasar por mensajeros de Dios y su mensaje generalmente es atractivo, a la carne humana le es atractivo. Y vamos a leer todo el capítulo 2, pero nos vamos a basar luego en los versículos 17 al 22. Fíjense, 2 Pedro 2, desde el versículo 1. Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Versículo 4. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Versículo 6. También condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además, rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa, atormentada por las iniquidades de ellos. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Abandonando el camino de los rectos, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Ahí vamos al pasaje en el que nos vamos a centrar hoy, desde el 17 al 22. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que, habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Bueno, si alguien tenía hambre ya,
La última parte le hizo retroceder el hambre. Pero acá de nuevo vemos cómo Dios a través de Pedro quiere prevenir la existencia de falsos maestros. Y nos vuelve a mostrar lo que son, lo que hacen y lo que les espera. Fíjense lo que son. ¿Cómo dice 2 de Pedro 2, 17? Lo que son. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Recordemos el contexto, ¿no? Pedro era un pescador y es nacido en Palestina, en Medio Oriente. ¿Y qué le dice? Son manantiales sin agua. O sea, un judío podía entender muy bien lo que era un manantial y vos llegás y caminás y cruzás todo el desierto y cuando llegás no hay agua. Decís, tanto caminar, tanto gastar energías y ahí no hay agua. Y dice, son como una bruma impulsada por una tormenta. En un mundo también agropecuario, en el cual ellos podrían haber mirado y haber dicho, miren, ahí viene la lluvia, y están esperando la lluvia, y de golpe viene una tormenta de tierra y corre la nube que traía lluvia. Decía, ay, nos ilusionamos al vicio. ¿Qué es lo que Pedro nos quiere enseñar? Bueno, que las enseñanzas de estos falsos maestros hacen que ellos sean sin valor. Son enseñanzas inútiles, son decepcionantes, son sin valor, contrario a lo que parecen. Vas a decir, mira un manantial, cruzaste toda la sequía para llegar a un manantial y no tiene agua. Mira, ahí viene la lluvia, así podemos sembrar y cosechar. Y una tormenta de tierra, de viento fuerte se la lleva. Bueno, no solo son inútiles, sino que son peligrosos. Porque para ir al manantial, la verdad que gastabas un montón de energía para esperar la lluvia. Vas a decir, bueno, ahí están mis fichas puestas en esa lluvia que llega. Son peligrosos, son malos. Parece que sirven, pero no sirven. Parecen de valor, pero no son de valor. Y acá tenemos un contraste fuerte con Jesús. ¿Se acuerdan de Jesús en Juan 4, 13 al 14? Él dice que Él es capaz de dar un agua de vida. ¿Se acuerdan? Dice en Juan 4, 13 al 14, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, hablando del pozo de Jacob. Pero dice el 14, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Fíjense qué diferente. Un falso maestro produce insatisfacción, pero Jesús produce satisfacción para el alma. Es tan marcada la situación de los falsos maestros y tan insatisfactoria su teología que siempre van de herejía en herejía. Bueno, viene el falso evangelio de la prosperidad. Ya cuando ven que es una farsa, que es una estafa, que hemos sido engañados, pasa a las maldiciones generacionales. Y de esa se va a otra, y de esa a otra, y de esa a otra. Tocan con los judaizantes, vuelven. Siempre están de herejía en herejía. ¿Por qué? Porque son teologías totalmente insatisfactorias. Frustran esas teologías. Frustran. Nos llevan a esperar algo. Bueno, un manantial sin agua. Si yo pongo 1.000, el Señor me va a dar 10.000. ¿Hubo agua en ese manantial? No, solamente perdiste plata, no vinieron los 10.000. Pero si yo reconozco los pecados de mi abuelo, de mi tatarabuelo, de todos mis ancestros, soy libre de esos pecados. Y después caen los mismos pecados. ¿Por qué? Porque es una nube sin agua, eso es una fuente sin agua, es algo que no sirve. Es un viento que trae una nube que parece lluvia, pero después se la lleva y dice, no había lluvia, no había nada bueno en eso. Sus malas teologías son así. Pero por el contrario, Jesús te dice, mira, yo voy a darte a vos algo que va a estar en tu interior, que cuando esté en tu interior va a ser una fuente de agua de vida. Y el que tome de esta agua no va a tener sed jamás. Su alma va a estar satisfecha. Jesús te dice, vení, ten intimidad conmigo, disfrutá de la relación que puedo brindarte, disfrutá de conocerme y vas a ver que tu alma está satisfecha, está segura, está sin miedo. No te voy a frustrar. Te digo tal cual son las cosas, te dice el Señor, y te muestra en su palabra tal cual son las cosas. Y puedes ser satisfecho, y tu alma puede ser satisfecha en Jesús. Pero todo lo demás son nubes que no traen lluvia, son manantiales, son fuentes sin agua. Es totalmente contrastante, no es parecido, no es accesorio, es contrastante. Los falsos maestros producen insatisfacción, son inútiles, son insatisfactorios, son no provechosos, incluso son peligrosos. ¿Por qué? Porque al supuestamente hablar de parte de Dios te hacen confundir la verdad bíblica con la de ellos. Pero producen insatisfacción, producen frustración, producen cosas horribles. ¿Y por qué son peligrosos? Porque la gente dice, o Dios no me ama, o Dios mintió, o Dios no existe. Y se sacude los pies y se va de la iglesia porque se frustró. ¿Pero quién lo frustró? La mala enseñanza de falsos maestros.
Entonces la gente se va y descarta a Dios, pero en realidad estaba descartando las malas enseñanzas. ¿Por qué? Porque son manantiales sin agua. Son cosas que no sirven, frustran nomás. Bueno, esto es lo que son frustrantes, son decepcionantes, son inútiles, son peligrosos. Por culpa de ellos mucha gente se aparta de Dios cuando en realidad no han conocido al verdadero Dios. Vamos al punto 2, lo que hacen, y vamos a leer los versículos 18 al 19. Lo que hacen, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. ¿Qué hacen? Bueno, por un lado, seducen a los recién convertidos. Los seducen, les presentan libertad para vivir de cualquier manera, sin consecuencias, con el pretexto de la gracia de Dios. Por eso el falso maestro te va a decir siempre que la letra mata, sacando de contexto ese versículo y usándolo mal, porque no les conviene que vos leas la Biblia. No les conviene que vos leas la Biblia. ¿Sabes qué pasa si vos lees la Biblia? Se les acaba el curro. Entonces yo te voy a decir, no, la Biblia es... Los entendidos andamos por otro lado. Algunos dicen, los de la casa de Rubén andamos por otro lado. Son estupideces, vanagloria de su mente. Los iluminados andamos por otro lado. No. El Espíritu Santo, para que nadie te engañe, te ha dado la palabra de Dios, inspirada por Él mismo, y te da la capacidad de comprenderla, ¿sí? ¿Y a quién seduce? A la gente que no lee. Podemos hablar de recién convertidos, pero hay gente que llega 50 años en el Evangelio y recién está convertido, porque nunca avanza, nunca lee, nunca tiene una vida devocional buena, nunca se alimenta espiritualmente. Simplemente asiste a la iglesia y es como una persona que hace 50 años está repitiendo el primer grado de la fe. Esos también son víctimas fáciles de los falsos maestros. Estos falsos maestros muestran, te dicen, mira, sos libre para esto, sos libre para esto, soy libre para cantar, soy libre para danzar. Dios no te está diciendo sos libre para eso, como dice esa canción. Vos sos libre para otra cosa y ya vamos a hablar de eso. Sos libre. ¿Y qué nos enseña la Biblia acerca de esta falsa libertad? Eso es lo que dicen, bueno, sos libre para hacer lo que quieras. No leas la Biblia, total ya sos hijo de Dios. No leas la Biblia, total lo que tenés que saber ya lo sabes. Elijo el Espíritu, como si leer la Biblia fuera algo contrario al Espíritu, cuando en realidad es justamente lo más concordante. Pero por ejemplo en Judas 1:4, Judas 4 sería porque tiene un solo capítulo, dice Dios que estos falsos maestros vienen con el pretexto de enseñar a la gente y convertir la gracia en libertinaje. Fíjense, es muy marcado esto. Bueno, como Dios te ama, podés vivir como vos quieras. Como Dios te ama, vos sos dueño de tu vida, haz la que vos quieras. Total, Jesús ya pagó por tus pecados en la cruz. Eso dice Judas, versículo 4. En Gálatas 5:13, Pablo, siendo una persona que habla mucho de la libertad cristiana, dice, no usen la libertad como pretexto para la carne. O sea, no es libertad para hacer lo que quieras, No es libertad para hacer lo que quieras. Judas 1:4, Gálatas 5:13. En Romanos 6:12 al 13 dice, no reine el pecado en el cuerpo de ustedes, sino todo lo contrario. Preséntense ustedes mismos ante Dios y a sus miembros como instrumentos de justicia, como herramientas para que Dios haga su obra en la tierra, como herramientas santas, consagradas a Dios. O sea, ¿qué haces con tus manos? ¿Qué haces con tu mente? ¿Qué haces con tus pies, con tus ojos? Incluso, ¿qué haces si sos una persona ya en una determinada situación? ¿Qué haces con tus genitales? Todo tiene que ser usado para la gloria de Dios. Dios nos enseña todo al respecto. No es algo que decir, bueno, algunos miembros pueden ser usados para Dios, otros no. Todo puede ser usado para Dios de manera correcta. Y esos que dicen, no, bueno, ya soy dueño de todo, hago lo que quiero, vivo como quiero, sobre todo de lunes a sábado, el domingo, bueno, me porto bien y soy un miembro, un instrumento de justicia. Pero no, todo es para Dios, todo es para la gloria de Dios. 1 Pedro 2:16, que ya la leímos, porque estudiamos todo 1 Pedro, dice, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. ¿Ven? Los falsos maestros prometen libertad, pero en realidad te hacen más esclavo de más cosas. Fíjense, vamos a usar algunos de los ejemplos. Te dicen, bueno, vas a tener libertad para hacer lo que quieras, sobre todo vas a tener libertad financiera. Hay un video de una mujer que es una bruja, cristianizada, pero es una bruja, nos dice, bueno, libero la finanza, y pone un montón de plata sobre un pañuelo y corta ese pañuelo. Ahora están liberadas las finanzas. ¿Vos crees que alguien de esa gente es más libre financieramente? ¿O en realidad se endeuda más y cae en estupideces? Incluso le da a esa bruja
un montón de cosas y al final le prometen libertad financiera, pero son más esclavos que nunca porque viven peor, terminan viviendo peor. El que vive mejor es la bruja, terrenalmente, porque esa sí le funciona una estafa maestra, una estafa piramidal prácticamente. Le dicen, bueno, ahora sos libre. Y en realidad no hay libertad, ellos no ofrecen libertad. No ofrecen libertad de ningún tipo, ellos son esclavos. Son esclavos de la avaricia, son esclavos de la sexualidad fuera de lugar, son esclavos de cosas que Dios maldice. Te dicen, para ser libre de esto, tenés que hacer tal cosa. Ellos sí son maldecidos por Dios. Fíjate, te dicen, para ser libre de las maldiciones generacionales, tenés que hacer esto u otra cosa. Son supersticiones, son pavadas que no sirven de nada. Pero ¿quiénes son realmente esclavos de las maldiciones? Ellos. ¿Por qué? Porque presentan otro evangelio. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué dice Dios a través de Pablo? Si presenta otro evangelio es maldito por Dios, es anatema. Ellos sí que son esclavos de todo eso. Dice, prometen libertad, pero ellos no pueden darte libertad si ellos no son libres. Ellos son más esclavos que todos. Y cuando hablan de la libertad en función de la gracia, dicen, bueno, viví como quieras. No, en el cristianismo no hay libertad para vivir como uno quiera. Un falso maestro puede ser reconocido por lo que dice, pero también puede ser reconocido por lo que no dice. Te va a hablar de libertad en la gracia, pero no te va a hablar que vos sos propiedad de Cristo. Nunca te va a leer, por ejemplo, 2 Corintios 5, donde dice, 5:15, que dice que vos tenés que vivir para Él. Que ya no te perteneces más. No te va a hablar nunca un versículo así. ¿Por qué? Porque callan muchas cosas. Incluso cuando dicen algunas cosas son correctas, callan otras. En este caso pueden hablar de la libertad, pero no de la pertenencia a Dios. Somos libres. ¿Para qué somos libres? Para decir que no al pecado. Somos libres de la condenación del pecado, pero somos libres para decir que no al pecado. El Señor nos ha regalado libertad. Antes de Cristo no podíamos decirle que no al pecado. Después de Cristo podemos decir, pecado, no me hace falta, estoy satisfecho. ¿Sabe por qué pecamos? Porque nos gusta la satisfacción que el pecado nos da. Es satisfactorio el pecado, pero es tan pasajera esa satisfacción y tan triste las consecuencias que trae detrás, que en realidad no es satisfacción. Pero nuestro corazón se engaña y dice, bueno, quiero un poquito de este pecado porque me satisface. Puede ser avaricia, puede ser sexualidad fuera de lugar, puede ser chisme, pueden ser un montón de cosas, pero no hay verdadera satisfacción ahí. Por eso volvés a hacerlo, porque en realidad no estás satisfecho. Y sos como un adicto a una droga. Querés más, y querés más, y querés más, y querés más. ¿Por qué? Porque tu corazón está insatisfecho, igual que el corazón de un adicto. Quiere más. ¿Por qué? Porque lo que tiene no alcanza. Además, sin la verdad de Dios no hay libertad, solo hay esclavitud. ¿Se acuerdan Jesús en Juan 8:32? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si estos falsos maestros no enseñan la verdad, ¿cómo puede haber libertad para tu vida? De ninguna manera. Sin libertad no hay verdad. Puede haber mentiras confortantes, cómodas, temporariamente, pero sin verdad no hay libertad. Y la gente muchas veces prefiere la ilusión de la mentira confortante, viviendo en esclavitud, a la libertad incómoda de Cristo, pero que te da libertad y te abre los ojos para vivir como a vos te conviene y como Dios es digno. Sin verdad no hay libertad. Y Jesús dice en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Bueno, vimos el punto 1, que es lo que son, punto número 2, que es lo que hacen, y vamos a ver el punto 3, lo que les espera. Fíjense, 2 Pedro 2, 20 al 22. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Y les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Fíjense, ¿qué les espera? Bueno, una condición peor que antes. Nunca van bien. Nosotros podemos tener la certeza de que todos estos falsos maestros tan populares, tan famosos, tan llenos de cosas terrenales, la certeza que por el camino que van, si Dios no hace algo diferente y los transforma, ellos van a terminar mal acá en la tierra.
Son una bomba de tiempo. Quizá tarde 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 50 años, pero son una bomba de tiempo. Son una bomba de tiempo. Vos podés tener la seguridad, y puedo dar varios nombres, pero la seguridad de que todos ellos vas a verlos volver a su vómito. Vas a verlos volver al barro. Vas a verlos. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor manda y dice. Incluso una persona que nos bendijo muchísimo, uno de los apologistas más grandes del siglo XX, principio del XXI, Rabí Zacarías, aparentemente, no sé si era nuestro hermano o no, pero luego de muerto saltó toda la mugre y tiró por la borda una de las mentes más inteligentes que influenció al cristianismo, con sus pecados, con sus cosas. Él era esclavo de cosas. No sabemos si era hermano nuestro o no. Estoy dando el mejor de los malos ejemplos, porque podemos tener una duda si esto fue un tropiezo crónico, si era un inmaduro en su santidad. Pero podemos señalar a otro y decir, es una bomba de tiempo, va a salir a la luz esto. El primer teleevangelista del siglo XX fue muy conocido. Fue el primero en hacer campañas, su iglesia se transformó en un estudio de televisión. Fue el primero en salir, Jimmy Swaggart. Fue el primero. ¿Y qué pasó? Cuando se iba de gira iba a las prostitutas. Y claro, cuando no había internet era más fácil esconderse. Pero luego lo descubrieron, él pidió perdón y nunca más él pudo levantar su testimonio. Y ojo, eso impactó en todo el cristianismo occidental, porque era un teleevangelista famoso. Era alguien que hablaba de parte de Dios, enseñando la Biblia en la tele. ¿Qué pasó? Una bomba de tiempo. Si ellos, que más o menos tuvieron, Rabí Zacarías, unos mensajes espectaculares, un apologista, del otro no estudié mucho su teología, pero no era escandalosa. ¿Cuánto más aquellos mentirosos y brujos en nombre de Dios que hay hoy? Son una bomba de tiempo y van a caer. No tengas dudas de que ellos van a quedar al descubierto. No tengas dudas de eso. Pero fíjate qué fuerte lo que dice Hebreos 10, 26 al 29. Hablaba ahí 2 de Pedro, que su condición postrera viene a ser peor que la primera. Y en Hebreos 10, 26 al 29 podemos ver un poco de esto. Hebreos 10, 26 al 29. Hebreos 10, 26 al 29. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Yo quiero que pensemos en los falsos maestros, pero que pensemos en nosotros. ¿Se acuerdan cómo nos enseña Dios que es la Biblia? La Biblia es como un martillo, rompe. Es como una espada, atraviesa hasta lo más íntimo de nuestra alma. Es como un espejo. Nos lleva a mirarnos y decir, che, quiero ver si estoy despeinado. Bueno, quiero que este pasaje, no solo pensemos en los falsos maestros, sino que pensemos en nosotros. Que vos pienses en vos, no pienses en el que tenés al lado. Pensé en vos. Fíjate, Hebreos 10, 26 al 29. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Este pasaje, si quiero arrancar un versículo de la Biblia, un pasaje de la Biblia, este está en el top 3. Es horrible, dice, si vos seguís pecando deliberadamente, ya no se puede hacer nada más por vos. Cristo murió por tus pecados y ahora le puedes decir que no al pecado. Vas a caer, vas a tropezar, como dice Pablo en Romanos 7. ¡Ay, pero sigo cayendo! Pero si vos sos un tipo de persona que va a practicar el pecado y sabe que lo que está haciendo mal, lo vuelve a hacer, dice el Señor, no puedo hacer más por vos. Te di la libertad, conocés la verdad y vos seguís decidiendo por la esclavitud. ¿Qué estás haciendo en el fondo? Estás despreciando la libertad que te di en Cristo. Si en la ley vieja, cuando una persona pecaba, solo por el testimonio de 2 o 3 podía ser asesinado sin misericordia, con pena capital.
En el viejo pacto era así. ¿Cuánto más en el nuevo pacto? Cuando Cristo te quiere dar libertad, Dios te da una relación con Él, te da poder dándote el Espíritu Santo también para que te sostenga en esto, y vos decidís de nuevo seguir pecando. Dice el Señor, no puedo hacer nada más por vos. Te di todo lo que te necesitabas para ser libre. Vos seguís eligiendo la esclavitud, pero no es algo solamente tuyo que voy a elegir la esclavitud. Estás despreciando mi libertad y diciendo que la esclavitud para vos es más valiosa que la libertad. No puedo hacer nada más por vos, dice el Señor. ¿Y sabes qué te queda? Una horrenda expectativa de juicio. ¿Cómo el Señor puede hacerte entender esto? ¿Qué hago con este versículo ahora? ¿Qué hago con este pasaje? ¿Ahora qué sé? Te dice, Señor, mira, corregite y arrepentite antes de que llegue lo otro. Porque si vos seguís diciendo que tu esclavitud al pecado es más valiosa que la libertad que te ofrezco, lo único que te queda es recibir el juicio por rechazarme. Y no solo rechazarme, sino rechazarme eligiendo solamente el pecado. Estás rechazando a Dios por elegir el pecado. Y dices, no puedo hacer más. Lo que se podía hacer por vos ya se hizo, pero si seguís en ese camino, si continúas pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno para vos, sino cierta horrenda expectación de juicio. Y dice, y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. El Señor te dice, mira, yo te doy libertad, te doy la verdad, te doy poder, te doy todo lo que necesitas para vivir de una determinada manera. ¿Y vos querés vivir de otra manera? No tengo más para hacer. Solo queda que vos sigas viviendo y finalmente te encuentres con el juicio de Dios. Esto es muy grave, hermanos. Es muy grave, es muy grave. Y muchas veces, como predomina la enseñanza incompleta, no directamente falsa, aunque también, estos versículos no se leen y no impactan nuestras vidas. Pero quiero clavar algo en tu corazón. Cuando vayas a pecar, recordá esto. Estás eligiendo a tu pecado sobre Dios. Y le estás rindiendo culto a tu pecado, negándoselo a Dios. Y estás glorificando tu pecado y no a Dios. Y estás eligiendo la esclavitud a ese pecado en lugar de la libertad que Dios te da. Por ende, estás diciendo que el pecado es más valioso que Dios mismo. Vos y yo vamos a caer todos los días de nuestra vida. Vos y yo vamos a pecar todos los días de nuestra vida. Pero tenemos que dejar de ser deportistas olímpicos y entrenados para el pecado. Aprender a ser ingenuos para hacer pecado. Y dejar de ser tan profesionales. Donde sabemos cómo escondernos, qué hacer, qué decir, qué no decir, cómo movernos y estamos entrenados para caer en nuestro pecado. Qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Tenés que dejar de amar tanto tu pecado, dejar de alimentarlo, elegir la vida que Dios te da, elegir la libertad que Dios te da. Sos libre. ¿Por qué amas tanto esa jaula? Sos libre. Quizás tu miedo es que Dios no sea tan satisfactorio como tu pecado, y te entiendo. Es un gran miedo. Pero ya que probaste tanto tu pecado, ¿por qué no probas un poco más de Dios? ¿Por qué no experimentas un poco más a Dios? ¿Por qué no te vas de cabeza a conocerle y te quebras una noche y decís, Señor, mostrame lo que sos? Y así como has pasado tantas noches enteras en pecado, pasa una noche en intimidad con Dios, rogándole perdón, rogándole satisfacción, rogando esa fuente de agua de vida que quiere darte para que vos vivas en plenitud. Le has entregado tanto dinero, tantas fuerzas, tantas noches, tanto tiempo al pecado. ¿Por qué no haces lo mismo con Dios? Si ya conoces la verdad. ¿Por qué no te entregás y quebras tu corazón y decís, hasta que el Señor no me muestre lo satisfactorio que Él es, no voy a dejar de orar, no voy a dejar de leer? Quiero conocer al Dios que otros predican, quiero conocer al Dios que otros viven, quiero conocer al Dios de la Biblia. Si lo has hecho con el pecado, ¿por qué no lo haces con Dios si ya conoces la verdad? Ya la tenés frente a vos la verdad. El Señor te ha hablado una y otra vez. El Señor lo ha hecho. Y acá en 2 de Pedro, hablando de los falsos maestros, dice, les pasó lo de este proverbio. El perro siempre vuelve a su vómito. Y el chancho lavado vuelve al barro. Y tenemos que saber que el Evangelio transforma la vida. No es, el cristianismo nominal es una serie de cosas que no tenés que hacer. Pero el cristianismo espiritual, el verdadero,
no es que tiene una serie de cosas que vos te tenés que golpear el cuerpo para no hacerlas, sino que Dios transforma tu corazón y tenés ganas de otras cosas. Es diferente, es diferente. Es diferente, tenés ganas de otras cosas. Por ejemplo, ¿viste cuando eras adolescente y tenías ganas de prenderte toda y quedarte hasta tarde, todas las noches, y quiero estar con mis amigos todo el sábado de la noche hasta la madrugada, y después pasar los 30 y decir, capaz que no quiero tan tarde? Y sos transformado y decís, capaz que estoy un poquito cansado, déjame viendo una peli, tranqui. Y si viviste fuera del cristianismo, decís, vamos al boliche y te reventas ahí, vodka con speed y pumba, total al otro día dormí un montón, pero después los 30 decís, no, vamos a tomar unos mates a la plaza. Porque tu corazón es transformado y las mismas cosas que querías antes ya no querés más. Bueno, en el cristianismo pasa lo mismo, el Señor transforma los corazones. Por ejemplo, John Piper dice, el Señor no vino a satisfacer tus viejos apetitos, vino a darte nuevos apetitos. Y el Señor quiere transformarte. Y acá Pedro muestra a los falsos maestros como perros y chanchos, perros que vomitan y luego vuelven a comer su vómito. Es muy normal que el perro haga esto. Y nosotros decimos, ¡ay, qué asco! Pero no son muy diferentes cuando elegís tu pecado de nuevo. Chanchos que luego de lavado vuelven al barro. ¿Por qué hacen esto los chanchos y los perros? Simplemente porque son lo que siempre fueron. No fueron transformados, siguen sus instintos. Y acá hay un cambio inmenso entre el cristiano nominal y el cristiano espiritual. El nominal es que solo de nombre es cristiano, pero espiritualmente no lo es. Solo sigue sus instintos. Más vale que va a querer llevar una vida desordenada. Más vale que va a ir detrás de la avaricia, de una sexualidad fuera de los planes de Dios. Más vale, porque no está transformado. No es transformado. Pero el cristiano espiritual ha sido transformado. Entonces, si sos un nominal, pedile a Dios que llegue a tu vida y que vos seas transformado, porque el Señor transforma. Desde afuera el cristianismo parece un montón de cosas que no tenemos que hacer. Pero cuando estás adentro te das cuenta que tus gustos cambiaron. Así como cambian a lo largo de tu vida, el Señor te transforma y cambia tu corazón. Entonces ya lo que amabas antes, ahora lo odias. Y lo que antes odiabas, ahora lo amás. No seguís más tus instintos. No sos solo un animal que piensa más. Sos un ser espiritual. Sos un ser espiritual. Entonces aprendes a vivir en el espíritu y no tanto según tus instintos. Entonces podríamos ver un bosquejo, no estoy terminando, no se ilusionen. Podríamos ver un bosquejo, lo que son engañosos, contrario a Jesús. Lo que hacen, engañan abusando de la gracia de Dios. 3, lo que les espera, juicio de parte de Dios. Y podríamos sacar varias aplicaciones, sobre todo las del domingo pasado. Reconocerlos para no ser víctimas de ellos, ni indiferentes a ellos. Ya hemos desarrollado un identikit de los falsos maestros. A lo largo de estos capítulos, y hemos sido tan insistentes, porque Pedro ha sido insistente, sí, bueno, ya tenés tu identikit, cómo se maneja un falso maestro, ya lo puedes reconocer. Entonces, no seas víctima de ellos, ni seas indiferente a ellos. Una segunda aplicación, no ser un falso maestro, estar atento a vivir vidas como las que Dios manda. Y aquí voy a hablar de una tercera aplicación, prevenir al falso maestro. Antes de que un falso maestro fuese un falso maestro, fue un falso cristiano. Y ya tenía estas características. Un cristiano que se manejaba según los instintos de su carne. El cristiano verdadero tiene instintos, pero ahora los controla. Ya no lo controlan a él, sino que él controla sus instintos. El cristiano verdadero ha recibido dominio propio, la capacidad de autogobernarse. Eso es fruto del Espíritu Santo. No es solamente cuando me martillo un dedo y quiero decir una mala palabra y el Espíritu Santo me dice, no la digas, y yo digo, ¡ay, qué dominio propio! No es solamente no hacer esas cosas cuando vengo en el auto y alguien me toca la bocina y tengo ganas de poner freno en mano y bajarme a pelear y el Espíritu Santo me dice, no lo hagas. No es solo eso el dominio propio. El dominio propio también es el que te agarra de la oreja de la conciencia y te dice, che, ¿sabes qué? Vamos a congregarnos. ¿Sabes qué? Vamos a orar. El dominio propio también es el que te hace, che, vamos a hacer el devocional. El dominio propio también produce eso. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que muchas veces cristianos nominales confunden su vida y piensan que son cristianos verdaderos porque confunden la contención con el discipulado, tanto en la iglesia como en las familias. Nosotros, lógicamente, contenemos, entretenemos, prevenimos, actuamos de manera lógica con medios humanos, pero muchas veces no favorecemos la transformación de la persona. La transformación viene solamente a través del evangelio y del discipulado. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el falso maestro antes fue un falso cristiano. Y ese falso cristiano siempre fue
hijo o hija de alguien. Ya irán descubriendo dónde voy. Papá, mamá, ¿a quién estás criando? ¿Un cristiano nominal o un cristiano falso? Porque llega la adolescencia en donde la contención se sale, o se va al mundo, o se queda dentro de la iglesia y se transforma en un falso maestro. Papá, mamá son los primeros, la primera línea de defensa contra los falsos maestros. Papá y mamá, ojo, no den por sentado que su hijo, por estar contenido, es un cristiano verdadero. Paul Washer habla de una región de ganadería y dice, bueno, tenemos un problema. Hay ovejas y hay un lobo. Y yo tengo 3 soluciones para que el lobo no coma las ovejas. Una es ponerle una jaula al lobo. ¿Va a comer las ovejas? No. ¿Se solucionó todo el problema? No. ¿Por qué? Porque apenas saque la jaula, ¿qué va a hacer el lobo? Va a hacer lo que realmente es. Va a comer las ovejas. ¿Por qué? Porque no es una solución verdadera. Otra segunda solución es matar al lobo. ¿Pero es realmente una solución? No, porque matamos al lobo. La tercera solución es que el lobo se convierte en oveja. Algo que solo Dios podría hacer. Con nuestros hijos pasa lo mismo. Confundimos la contención con el discipulado, con el evangelismo. ¿Se está portando bien? Y sí, mamá, papá, si lo tenés frente a los dibujitos, ahí no va a estar robando ni matando. Pero lo estás conteniendo, no estás alimentando su alma, no estás exponiendo su vida al evangelio, a la luz de la palabra, para que sea transformado. Solo estás conteniéndolo. Entonces, ¿cuál es el movimiento típico de las familias que solo contienen, de las iglesias que solo contienen? Llega la adolescencia, tienen libertad y en realidad siempre fueron lobos. Solo la jaula deja de estar y ¿qué hace el lobo? Hacer lo que hizo siempre. El perro siempre vuelve a su vómito, la chancha siempre va al barro. Aunque la laves 1000 veces, va a ir al barro de nuevo. ¿Por qué? Porque es su instinto. Solo Dios puede transformar esas vidas. Entonces esta es la aplicación de hoy. Prevengamos a los falsos maestros. ¿Cómo? Más allá de todo lo que hemos hablado, prevenirlos en casa. Papá y mamá son la primera línea de defensa de la iglesia contra los falsos maestros, porque no hay ni uno que no sea nacido de varón y de mujer. Todos ellos nacen igual que el resto. Y papá y mamá tienen que trabajar por la vida espiritual de sus hijos, no solo conteniendo, no solo entreteniendo, exponiéndolos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trabaja usando la palabra de Dios. Por ejemplo, 1 Corintios 1:21 dice que Dios ha decidido salvar a la gente a través de ¿qué? De la oración. Dios ha decidido salvar a la gente a través del entretenimiento. Dios ha decidido salvar a la gente a través de ¿qué? De la predicación. El Espíritu Santo usa la palabra para transformar gente. El Espíritu Santo usa eso. Entonces, papá, mamá tienen que exponer a sus hijos lo más que puedan a la palabra de Dios, porque es la herramienta del Espíritu Santo. ¿Qué te estoy diciendo? Que si vos no lo expones a la palabra de Dios, si vos no favoreces la vida espiritual de ellos, estás criando un cristiano nominal que o cuando llegue a la adolescencia se va, o se queda y se transforma en un falso maestro. Sos el responsable por la vida espiritual en tu familia. ¿Con qué los alimentás? ¿Qué les das de comer? Gente, un niño de primaria va 20 horas por semana a la escuela. ¿Con qué se alimenta ahí? Con cosas neutras, buenas y malas, pero no espiritualmente. Uno en la secundaria, por ejemplo, en mi caso, yo iba 40 horas semanales a la escuela. Tenía doble turno, 40 horas a la semana. ¿Creen que eso no me va a transformar en un cristiano nominal? ¿Creen que eso no influencia a una persona? Sí, la influencia. Pero ¿de verdad crees que si tu hijo va 20 horas o 40 horas a la semana a la escuela, ¿de verdad no crees que necesita más tiempo con él enseñándole la Biblia? ¿De verdad crees que la escuela bíblica, por ejemplo, no es algo imprescindible para la vida de tu hijo? ¿De verdad puedes descartar todos los medios de gracia que hay alrededor tuyo? ¿De verdad crees eso? Tenés que tener cuidado porque estás formando un cristiano nominal, que solo viene los domingos a la iglesia. Estimula la vida espiritual de tu familia. Aunque te cueste, favorece el crecimiento espiritual de tu familia. Aunque estés cansado, aunque alguna vez haya que hacer un esfuerzo económico, la vida espiritual de tu familia es prioridad tuya, papá, mamá. Sos vos el que Dios ha puesto como el guardián número 1 de la vida espiritual de tus hijos. Nosotros en casa no tuvimos un buen pasar económico, sobre todo hace muchos años. Las familias que conforman mi familia son bastante pobres, muy limitadas económicamente. Pero si había algo que mi vieja iba a estar haciendo, era ahorrar para que yo pudiera elegir un libro y llevármelo a casa, para que yo pudiera ir a un campamento cristiano, para exponerme de otra manera. Si había algo que siempre mi mamá iba a tener plata, sea como sea, capaz que un día había que cenar mate cocido con criollo.
Pero si había algo que mi mamá siempre iba a tener un poquito guardado, era para que nosotros recibamos más influencia de la Biblia. Eso siempre en casa estuvo, siempre. Y podía faltar plata para cambiar las zapatillas, podía faltar plata para cualquier otra cosa, pero para que vayamos a un campamento, nunca. Para que nos compremos un libro cristiano, nunca. Para que veamos una película cristiana, nunca. Y honro a mi vieja con esto. Sean así. Gente que favorece la vida espiritual de su hijo, sobre todo. Puedes llevarlo de vacaciones, puedes cambiar las zapatillas, puedes llevarlo al club, puedes cambiar los botines, puedes hacer lo que quieras. Pero número uno, la vida espiritual de tu hijo. Porque las vacaciones, los botines, todo eso no transforman su vida. Solo lo hacen sentir más cómodo en la condición en la que están. Necesitas transformar su vida. Dios lo quiere hacer. ¿Cómo? A través de la exposición a la palabra. Sea un padre, sea una madre, cuyos hijos el día de mañana digan, papá, mamá, pudieron haberse equivocado en todo. Pudieron no haberme dejado ninguna herencia, pudieron no haber hecho nada, pero siempre estuvieron exponiéndome la palabra y favoreciendo y priorizando la exposición a la palabra. La gente es transformada por Dios, Dios transforma a la gente a través del entendimiento de su palabra. Forma convicciones, forma valores, el Espíritu Santo trabaja ahí. Los buenos modales y las buenas costumbres no transforman a nadie, solo contienen, no transforman a nadie. Luego, si nosotros no promovemos esto, puede ser que nuestro hijo llegue al Señor, puede ser que nuestro hijo vuelva al Señor, pero ¿cuánto tiempo perdiste? ¿Y cuántas consecuencias va a arrastrar tu hijo? Porque no fuiste un buen padre, una buena madre a los ojos del Señor. Solo fuiste su sponsor, solo los mantuviste, un sponsor. Dios de los padres cristianos no pide solamente que mantengan su familia. Dios de los padres cristianos pide que sean los sacerdotes de su hogar y favorezcan la exposición de su hijo a la Biblia, todo el tiempo. Fíjate, Deuteronomio 6, 6 al 8. Deuteronomio 6, 6 al 8. Fíjense el hábito que Dios pone en Deuteronomio. Si bien lo pone para los israelitas en un primer momento, reconocemos los principios bíblicos del Antiguo Testamento como fundacionales para todo el pueblo de Dios, incluyendo los que estamos en este pacto. Dice Deuteronomio 6, 6 al 8, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. O sea, ¿cuándo te sientas en tu casa? Cuando venís de trabajo decís, estoy recansado, me voy a sentar a hablar la palabra de Dios. Y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes, las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué está diciendo? Vas a saturar tu familia con la palabra de Dios, incluso tu casa. Vas a llenarlo hasta decir, che, qué fanático. Eso es lo que transforma. ¿Y Dios qué nos está enseñando ahí? No pierdas la gran influencia que hoy tenés en tus hijos. No pierdas el tiempo. Si bien es verdad que al Señor no se le pierde ni uno de ellos, también es verdad que si no llega a tiempo la palabra en sus corazones, llegará en otro momento. Y no me venga con esa excusa de los tiempos del Señor, porque nosotros somos los que ponemos nuestro tiempo y somos caprichosos, somos necios. El Señor puede hacerlo así. No le eches la culpa al Señor, porque el Señor delegó esta responsabilidad a vos. Si vos exponés a tu hijo a la palabra, cuanto más lo expongas, antes va a venir el Espíritu Santo a hacer su obra. Si vos dejás esto y lo delegás, puede ser que tu hijo vuelva al Señor o realmente crea en el Señor porque el Señor lo llame, pero no sabemos cuánto tiempo y cuántas consecuencias va a acarrear eso. Papá, mamá, prevení a los falsos maestros desde tu hogar, porque sos la línea de defensa número 1 de la iglesia, porque todo falso maestro primero fue hijo de alguien. Fue hijo de alguien. Si quedan adentro de la iglesia, los falsos cristianos se transforman en un falso maestro. ¿Por qué? Porque tuvo exposición a la palabra de Dios, comparado con la exposición que tiene de parte del mundo. ¿Quién le está dando forma a tu hijo? ¿La escuela se la está dando? ¿Quién le está dando forma a la mente de tu hijo? ¿Quién está formando la cosmovisión de tu hijo? ¿Las películas le están formando? ¿Los videojuegos le están formando? ¿La escuela lo está formando? Dios quiere que vos formes la cosmovisión de tus hijos y lo expongas a la palabra una y otra vez. Cuando te sientes, cuando camines.
cuando te acuestes, cuando estés con ellos. Dios no te exige que seas un sponsor y nada más. Dios te exige que seas el que expone a tus hijos a la palabra de Dios. Es un equipo hermoso entre papá y mamá para eso. Hermoso equipo, hermoso equipo. ¿Qué es lo que Dios hace? Lo que decía 2 de Pedro 1:4, nos hace partícipes de la naturaleza divina. Y esa naturaleza divina no es la misma que la del perro que cuando vomita va a comer su vómito, o la del chancho que después de lavar se va a ir al barro. Esa naturaleza es divina y hace que tu hijo tenga otros gustos. Eso es lo que necesitan. Y sin Biblia no van a tener conocimiento de Dios, y sin Biblia, sin conocimiento de Dios, no van a ser transformados. Con la palabra de Dios cerca de ellos, el Espíritu Santo va a obrar en ellos, tocando sus corazones, moldeando sus vidas. Entonces, hermanos, cierro acá. Cerramos todo lo que hemos visto de los falsos maestros. Algún día predicaremos Judas y veremos que hay más. Pero esta última aplicación es esto: prevengamos los falsos maestros desde el hogar. Si un falso cristiano crece y recibe más libertad, o se va al mundo o se queda dentro de la iglesia siendo un falso maestro. Y como un falso maestro, vive según su instinto. Entonces, la aplicación de todo de los falsos maestros: reconocerlos para no ser víctimas de ellos y no ser indiferentes a ellos, no ser un falso maestro y estar atento a vivir uno la vida que se acorde a lo que Dios manda, y prevenirlos, seamos sabios, prevengamos los falsos maestros, formemos hombres y mujeres de Dios. Seamos sabios, gente, seamos sabios, prevengamos los falsos maestros. Amén. Vamos a orar para finalizar. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos hablas claro cuando leemos tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has liberado del pecado, nos has liberado de los falsos maestros. Rogamos misericordia, Señor, para que nos ayudes a prevenirlos, a no ser como ellos, a no ser indiferente a ellos y a no ser sus víctimas. Te damos gracias, Padre, porque en tu palabra vos desarrollás un identikit perfecto de los falsos maestros, de tal manera que solo un ignorante podrían agarrarlo desprevenido. Pero cuando dejamos la ignorancia y aprendemos a leer tu palabra y te prestamos atención, Señor, vemos que está todo ahí. Esa es nuestra lámpara, esa es nuestra linterna que ilumina nuestro camino. Gracias, Padre, porque en tu palabra nos das cómo cuidarnos de estas cosas, cómo prevenirlas. Ayúdanos, Señor, a ser cada día mejores maestros. Padre, te rogamos, Señor, por cada papá, por cada mamá, que sean buenos previsores, que ellos puedan prevenir a estas personas. Te rogamos, Señor, por tu sabiduría. Vos prometiste darla a aquel que te la pida. Rogamos, Señor, por cada persona que pueda estar acá, que pueda ser un cristiano nominal, para que vaya a vos y se quiebre frente a vos y ruegue, Señor, por misericordia, por perdón y por una vida nueva, reconociéndote como su Señor y Salvador. Rogamos, Señor, por la transformación que vos traes para aquellas personas que todavía no han sido transformadas, cuyo corazón todavía es de piedra y no se ha hecho un corazón sensible. Rogamos, Señor, por tu salvación. Y una vez salvos, rogamos, Señor, para que nunca dejes de hacer esa obra que comenzaste en nosotros, esa obra que prometiste. Seguir perfeccionándonos, seguir santificándonos, seguir haciéndonos diferentes a lo que éramos sin vos, Señor. Agradecemos por lo que hemos escuchado, por lo que hemos leído, y rogamos, Señor, que esto no caiga en un saco roto, sino que sirva para transformar nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.